¿Cómo se ponen a buscar? Resulta que bueno, bonita. Cuando terminemos vamos a tomar a brindar. Bueno, chicos, arrancamos la segunda parte. Bueno, seguimos, chicos, así cerramos antes. Hasta acá, recapitulando, chicos, arrancamos. Recapitulando un poco, aprendimos cómo evolucionó la ALU, ¿no? En un semisumador, después pasamos a un sumador. Básicamente acá estamos viendo un poco la parte aritmética de la unidad aritmético-lógica, básicamente, ¿no? La parte de la suma. ¿Cómo restamos, no? También resta, obviamente. Y acá no va a inventar, no vamos a inventar la rueda, son cosas que ya estuvimos viendo, ¿no? ¿Cómo restamos? Básicamente, aplicando el complemento 2. Que esto le va a servir para todo, ¿no? Si se fijan, bueno, acá hay un ejemplo. Lo que se le hace, básicamente, es hacer el complemento 2 al sustraendo. Acá hay un ejemplito. Esto ya lo vimos, ¿no? Pero bueno. Para calcular una resta binaria, por ejemplo, C a menos B, acá tenemos, se calcula el B' como complemento 2, se procede a calcular C a más B', ¿no? Básicamente tengo un ejemplo, tenemos 57 menos 34, lo convierto a binario, ya lo vimos, ambos, le aplico el complemento 2 al sustraendo, básicamente, me termina dando resultado. Básicamente lo que hace a nivel computador a bajo nivel es resolverlo a través del complemento 2 del sustraendo de una resta. Así lo resuelve. Esto ya, complemento 2, ya creo que a esta altura de partida ya lo tenemos visto, ¿no? Practicamos un montón. Pero fíjense que se utiliza para cada una de las cosas que se van haciendo. El circuito lógico a nivel compuerta es así, tiene un inversor, tiene dos AND, que es el inversor para esto va a la entrada, ¿no? Y es netamente una parte del circuito de la unidad aritmético-lógica para solamente usar para restar, ¿está bien? Después, a nivel lógico, tenemos las operaciones lógicas que hace la unidad aritmético-lógica y internamente la ALU dice tiene al menos 3 compuertas, ¿no? Con esto puede resolver un montón de cosas, ¿no? Una AND, una OR y una NOT, básicamente. Y esto compone la parte lógica de la unidad aritmético-lógica. De 3 salidas, ahora vamos a ver un poquito. ¿Y cómo está constituida? ¿Cómo se construye una unidad aritmético-lógica? Básicamente, fíjense, alto nivel, tenemos el selector de operaciones, ¿y qué se le ocurre que es esto? La unidad de control me va a permitir hacer las selecciones de los canales que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ver un poquito cómo está compuesto el selector de operaciones o la unidad de control, perdón. Después tenemos la parte aritmética. Que tenemos los dos half-paths, los dos circuitos que vimos hace un rato.
Y acá tengo la parte lógica. Y acá un poquito lo que veníamos viendo, ¿no? Alto nivel, ¿qué hacía? Y acá, bueno, acá falta la memoria, pero acá está el diálogo entre la unidad de control y la parte de la ALU, que es la parte aritmética y la parte lógica. Es lo que hablábamos anteriormente cuando empezamos a ver la arquitectura del computador, ¿no? ¿Cómo actúa? La unidad de control básicamente lo que hace es, dijimos, controlar, decodificar la información que me viene en la memoria, ¿no? Y en base a la operación que yo necesite realizar desde la unidad aritmético-lógica, la voy a mandar a la parte aritmética a la parte lógica. Y es así cómo se maneja esa interacción, ¿no? En base a como lo que estuvimos viendo. Esto lo desglosamos un poquito, el polar. Ahora vamos a ver un poquito cómo está compuesta la unidad de control. ¿Eh? Y para eso, nada, vamos a ver un poquito los conceptos de multiplexor, que básicamente la unidad de control está compuesta por un multiplexor particularmente. Es un multiplexor básicamente, como vemos acá, es un dispositivo electrónico que me permite, como dice, multiplexar señales, ¿no? O circuitos que yo pueda transmitir información, ¿no? Básicamente, como está planteado, tengo una serie de una cantidad de entradas, tengo una salida, y que es importante, un multiplexor, tengo n entradas, una sola salida, y eso lo voy a terminar manejando con los selectores. Los selectores de operación que vimos recién, que los mencioné recién, ¿no? Que era el selector ese que estaba, que era el cuadrado grande. Con el selector de operación. Siempre es una sola salida. Siempre es una sola salida de los multiplexores. Y esto va a ir variando en base a los canales. Si yo tengo 4, voy a tener 2 selectores, voy a tener 8. Esto es un multiplexor de 4 por 1. Acá. 4 por 1, ¿no? Tengo 4 entradas, una sola salida. El multiplexor tiene como función, siempre va a estar activa una sola transmisión a la vez. No voy a poder transmitir las 4 a la vez. ¿Está bien? Entonces lo que va a hacer el multiplexor es habilitar solamente una sola a la vez. Va a transmitir una entrada a la vez. No se va a poder solapar nunca, ¿no? Por eso siempre hay una sola salida. Y esto lo va a estar haciendo gracias a los selectores, ¿no? Que en este caso, como son 4 entradas, son 2 selectores, ¿no? Si fueran 8 entradas, serían 3 selectores y la combinatoria se va a agrandar. Ahora, si quieren, vamos a ver un poco cómo es el circuito básico de esto. Ahí le dejé algo de información, pero vamos a ver el circuito. La tabla de verdad, básicamente, vamos a separar. Vamos a ver entonces. Como les decía, bueno, vamos a hacer la tabla de verdad de un multiplexor. Básicamente tengo mis 4 entradas. Vamos a hacer la de 4 por 1. Esto es 4 por 1. Como les dije anteriormente, siempre va a estar activa una entrada. Si transmite la I0, no va a transmitir el resto de las demás, y viceversa. La I2, el resto no va a activar. Por eso, cuando vamos a la tabla de verdad de un multiplexor, es literalmente así. Activa la I0, el resto está apagado.
¿Eh? Este es el comportamiento del multiplexor. Siempre solamente va a estar activa una entrada y va a transmitir un solo entrada. Y obviamente para los secuenciadores, o los S, básicamente son 2 si hago las combinaciones que yo dan. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. La salida de acá que va a tener 0, 1, 2 y 3. ¿Se entiende? Así netamente es nuestra tabla de radio, un multiplexor de 4x1. ¿Sí? A nivel circuito, el circuito multiplexor básicamente está compuesto, está diseñado con puertas AND. Voy a tratar de hacer acá, después si no se ve se los paso, igual creo que está en otro slide, pero lo vamos a hacer acá. No se ve después, lo puedo pasar. Voy a tener el 0, 1, 2 y 3. Voy a tener S1 y S2. No se ve nada, ¿no? Prendemos. Ahí lo apagas, ahí lo apagas. Ahí quedó. Ahí abajo. Ahí está. Se toman su tiempo. Voy a tratar de hacerlo acá y después, si no, se lo paso. Fíjense, acá tengo mis 4 entradas, que son 4 AM. Tengo mi selector de operaciones, que es lo que me va a terminar diciendo qué es lo que va a estar activo y qué no. ¿Está bien? Es esta tablita tradicional que ya sabemos. Voy a terminar fijando en esto. Vamos a importarlo. Fíjense, a priori, para I0, tengo que, cuando está activo I0, o el canal de I0 va a transmitir, tengo S1 y S2 están en 0. Entonces, ¿qué pasa? Si está en 0, esto significa S1, S2, si está luego del inversor, es negativo, o sea, es 0. Si está antes, es 1. ¿Está bien? Para eso está nomenclado esto. Entonces, como es 0, 0, esto está mal. Queda muy atrás. Vamos a tratar de hacerlo así. Hay que separar primero que S1 y S2 son 0. Paso por acá. ¿Está bien? Para I1, tengo 0, 1.
S1 es 0. Y S2 es 1, lo pongo atrás. Para I2 es S1 es 1. S1 es 1. A ver si tengo otro boli. Y S2 es 0. Siempre los selectores entran primero. Ahora, esta S1 es 1. Para que se lo moje. S1 es S3. Y después este es 0. Así son las conexiones. Y acá 1, 1. Por ahí 3. O sea que esto lo puedo poner directamente acá. Esto. ¿Se entiende la idea del circuito? Acá en este caso son 4 entradas, tengo 4 con puertas SAN de 3 ingresos, y lo que fui haciendo es con los selectores empezar a combinar las conexiones básicamente, ¿no? Sí, después si quieren se los armo en una foto y le va a quedar más prolijo, porque esto lo... Igual está sí, está igual, pero bueno. Y básicamente cómo funciona esto, fíjense de vuelta. Cuando va a estar un canal activo, si yo, por ejemplo, en S1 y S2 los pongo en 0, fíjense, si yo meto en S1 y en S2 0, van a pasar por el inversor, se van a convertir en 1, por ende acá va a haber un 1, acá va a haber un 1. Y para la I0 tengo un 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Una AND de 3, 1 queda la salida. 1. Si hago 1 por 1 por 1, me da 1. Y el resto, al menos tenga un 0. Fíjense que yo voy a tener un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá. Tenga lo que tenga por el selector, me va a dar 0. Porque si yo hago la operación AND de un 1, 2, 1 y va a estar un 0, acá me va a dar todo 0. Por ende, acá es que me va a funcionar solamente este circuito. ¿Está bien? Y acá voy a tener a priori para esa combinación y 0. Y el resto va a estar todo apagado. Si elijo la combinación 1, 1, y fíjense como 1, 1, fíjense que para la conexión de I3 no paso por el negador. Entonces paso un 1 y paso un 1. Y el 1 ya lo tengo acá. Se me va a quedar un 1 acá. El resto te va a dar todo 0. Y acá me va a activar I3. Y así funciona, básicamente. cuando 1 a 1 el Tal cual. ¿Sí? Porque si hace y es más, es imposible que, por ejemplo, yo pueda representar el I0 con S1 y S2. Se va a romper, no te va a habilitar la señal, porque no va a ser congruente. Por eso siempre solamente se va a activar una entrada, va a poder transmitir una entrada a la vez, ¿no? ¿Se entendió? ¿El funcionamiento? ¿Más o menos? Sí, pero hoy Decime que... No. Acá lo básico, chicos, fíjense, la tabla, de verdad, es sencilla. Tengo, acuérdense, el multiplexor, después el demultiplexor es totalmente a la inversa. Ahora vamos a ver un circuito del decodificador que es diferente, es inverso. Tiene otra particularidad, pero básicamente acá, acuérdense, el multiplexor tengo n entradas y una sola salida, una sola salida. ¿Y cómo hago esas combinaciones para tener una sola salida con las n entradas que tengo? Con los selectores. Los selectores son estos. En este caso son 4. Yo tengo 8 entradas, puedo tener de 8, 16, de 32. Fíjense que
Eso se puede ampliar un montón. Podemos hacer una tabla gigante. Todas las combinatorias que podemos hacer son muy grandes, pero si entendemos esto, entendemos el resto. ¿Está bien? Básicamente es el funcionamiento de un multiplexor. Y la unidad de control está compuesta por un multiplexor. ¿Se entendió? ¿Hacia atrás? ¿Sí? Solamente eso se puede hacer con privado, ¿no? El diseño, claro, el diseño de la. Igual, el diseño del multiplexor son como un portasam. O sea, es un diseño que está armado así. Y los sectores siempre van a ser Exactamente. Acá lo que vos intentas, o sea, esta es la realidad que intenta poder tener las opciones de tener un 1 o un 0. Y la lógica funciona con estos inversores. ¿Está bien? ¿Entendió? Si hay 8 multiplexor y a ver 2 salidas, siempre vamos a usar 1 y 0, ¿no? ¿Cómo? Siempre va a ser 1 y 0, aunque haya 8 multiplexor, 8, 32 y 2 salidas para 8. Van a ser tal cual, siempre va a ser una salida. Lo que voy a tener opciones de hacer un montón de otras combinaciones. Voy a tener muchísimas más entradas. Los selectores van a ser más porque voy a tener que combinar en base a las combinaciones que puedo armar. ¿Entendés? Porque acá armé para 4, son 2 selectores. Si quiero armar para 8, voy a tener 3 selectores. Y así voy a tener que sumar. Y las combinaciones se van a sumar, pero el fin va a ser el mismo. Voy a tener más opciones de transmisión. Siempre voy a transmitir una a la vez y siempre voy a tener una salida. Eso de cada 4 entradas, una salida y 8 y salida. No, siempre es una salida. El deco funciona de esa manera. Bueno, ¿se entendió? Igual después, si quieren, tenemos otra clase para repasar todo. Pero. Profe, y en el examen pueden armar Sí, esto es importante que lo sepa. Esto es importante que lo sepa. o sea, armar determinados circuitos. No, nada que no hayamos visto acá. Por ahí les podemos decir qué es un multiplexor, cómo está compuesto y cómo sería la tabla de verdad. Eso lo tienen que saber. Lo que estamos viendo acá, no más ni más ni Pero menos. armar el circuito y dibujarlo también. Sí. La idea es que se lo acuerden. Para que lo entiendan, porque en realidad fíjense que es lógica. Yo se los explico porque es lógica. Son cosas que ya vimos, lo que sí, lo único que no hemos visto, con puertas que tengan 3 entradas. Pero es lo mismo. La operación sigue siendo una AND, o sigue siendo una OR, o siguen siendo las mismas que ya vimos. Pero sí es un tema importante que quiero que se lo lleve. Acá está, creo. Bueno, es un multiplexor de operaciones que tiene la unidad de control y también está compuesta por un decodificador. El decodificador, a cambio del multiplexor, tengo n líneas. A la n. Si tengo una línea, voy a tener 2 salidas. Es un poco lo que preguntabas vos allá atrás. Acá cambia, el deco funciona de otra manera. Tengo 2 líneas de entrada, voy a tener 4 salidas. Tengo 3 líneas, voy a tener 8 salidas. Así funciona el decodificador. Tengo más entradas y voy a decodificar más salidas. ¿Ven? Tengo así, tengo 2 entradas, por ejemplo, vamos a hacer la de 4×2. Y tengo 4 salidas. De 0, de 1, de 2, de 0. Otro por 2.
4 por 2. Estaba 4 por 2. Sí, Que tengan 2. sí. Se dice 4 por 2. Y acá lo mismo, pero el trabajo inverso, ¿no? O sea, voy a poder sacar. Hola. Eso es porque sale una sola luminar. Exacto. La entrada solamente voy a decodificar una a la salida. Pero solamente va a funcionar, por ejemplo, cuando hay veces a 0, 0, solamente va a poder transmitir por datos 0, de 0. Cuando sea 0, 1, de 1. 1, 0, de 2. 1, 1, de 3. Pero acá sería entonces n entradas y n por 2 salidas. Siempre va a Acá ser sería, 2 y 4. no, acá sería, si tengo una entrada, de 2 a la 1. 2 salidas. Es la cantidad de líneas. Tengo 2 entradas, 2 a la 2. 4 salidas. Tengo 3 entradas, 2 a la 3, 11 salidas. 4, así. ¿Está bien? Y acá está el circuito, que si quieren lo hacemos. Chau. También se hace a través de compuertas A. Por ejemplo, para 0, 0, directamente sale después del inversor. Chiquito. A 0. De 1. A. De 0. Y acá 1, 1. Puedo sacar de acá directamente. Y la lógica es la misma de la tabla, porque si se acuerdan la tabla, lo pueden hacer sin problema. Pongo 0, 0. ¿No se entiende? Díganme, chicos. Tengo 0, 0 acá, por ejemplo, para probar el primero. Paso por el inversor. ¿Qué me queda acá atrás? 1, 1. Tengo 1. Se me activó esa. El resto no va a funcionar. ¿Vale? Y después de vuelta, si voy metiendo, ¿no? 0, 1. Acá hice un día de cable. 0, 1. Y activar de 1. Fíjense. Si meto 0 acá, este se me va a convertir en 1 por el inversor y me va a caer en 1 acá. Y el B pasa directo. 1. Me queda 1 y se me habilita esto. Y así voy probando. Fíjense, el 1, 1 también. El último, si hacemos este último, pongo 1 y 1 acá. Fíjense que no pasa por el inversor. Con 1 en 1. La salida del 1. Se va a activar el D3. Así de sencillo funciona. O sea, y después te lo podemos agrandar a... A mí no me interesa que se acuerden. Porque me hagan... Yo no le voy a pedir que me hagan uno de... grande. A lo sumo, yo quiero que entiendan esto. Porque entiendan esto para mí es... Ya está. ¿Entendieron la lógica? ¿Entienden cómo funciona? ¿Está bien? Le voy a pasar. Hágame uno de 16. La verdad, eso no va a pasar.
¿Está bien? Yo quiero que sepan el concepto de cómo funciona el decodificador. Un multiplexor, un demultiplexor, que básicamente es un circuito igual a este. Y así está compuesta literalmente una unidad aritmético-lógica, ¿no? Por un selector de operaciones, contiene un multiplexor de operaciones y un decodificador. ¿Okay? Tiene a bajo nivel cómo funciona, cómo enlatar. Si se fijan, son cosas que ya vimos. A sabiendas de cómo funciona una AND, una OR y demás, sabemos cómo se comporta un circuito digital para poder resolver este tipo de transacciones en la unidad de control. ¿Se entendió o quieren que repita algo? ¿Entendió en serio? ¿Sí? Oh, genial. ¿Entendió por acá? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. A mí no me quedó claro, entiendo que va la consuelta de la tabla, pero la línea va saliendo en cada compuerta. Mirá, acá lo que quiero que se lleven es, por ejemplo, siempre va a haber un inversor, siempre acá va a entrar un 1, por defecto, si está, luego el inversor es un 0. Antes el inversor es un 1. Ahí está el chiste. Entonces yo lo único que hago es simplemente trasladar las opciones que tengo acá a la entrada para ver el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, yo quiero representar este, cuando A y B vale 0, que yo sé que se va a activar de 0, porque y armé la tabla, pero fíjate que funciona acá, con pila. Tengo 0 y 0, si yo paso 0 y 0 acá, si pasa por el inversor se convierte en 1. Por ende, si yo hago la AND de 2, 1, la salida va a tener un 1. Para el resto, en al menos una de las patas va a haber un 0. Por ende, si siempre va a ser 0 para el resto. Y van a estar deshabilitados todo el resto. ¿Está bien? Y va a poder transmitir este canal. Cuando yo quiera probar, por ejemplo, el D3, que tengo que meter a la entrada 1, 1, yo voy a activar esta parte. Fíjate que si entra 1 y 1 no pasa por el inversor. O sea que va a salir un 1 y va a llegar un 1 y un 1 acá. Y a la salida que va a tener un 1. Para el resto, al menos tenga un 1, en la compuerta ya me va a dar 0, va a estar apagada y no va a transmitir. Eso es lo que yo quiero que llegue. Lo mismo que en el otro. En el otro había más cables, interactúa con el selector de operaciones, pero básicamente es muy similar. Si quieren, después igual lo volvemos a repasar antes del parcial, pero es así. ¿Se entendió, chicos? ¿En serio? Claro. La tabla de verdad, ¿sí? La tabla de verdad representa, como le dije yo, la salida. En este caso es un decodificador. Entonces decodificador yo tengo muchas salidas. Al revés que multiplexor, que tenía una sola. Entonces, yo sé que sí o sí se va a activar una a la vez. Cuando esté activa de 0, todo el resto tiene que estar apagado. Por eso, solamente de 0 en 1, el resto en 0. Cuando quiera transmitir por D1, voy a transmitir por D1, el resto va a estar apagado. D2 va a estar prendido, el resto va a estar apagado. D3 va a estar prendido D3, el resto está apagado. Por eso es así. Y después, a la entrada, lo mismo que venimos viendo. Tengo dos entradas, ¿cuántas combinaciones tengo? 2 a la 2, 4 y te hago las combinaciones 0 a 0, 0 a 1, 1 a 0, 1 a 1. Y ahí voy probando y viendo esto que estábamos viendo recién, ¿no? Y para el MUX lo mismo. ¿Se entendió? Siempre va a tener esa forma. Siempre hacemos eso Tal cual. y lo demostramos con el AND. Tal cual, sí, porque la realidad es que es así. Que funciona así. Sí, tal cual. ¿Estamos bien? Después tenemos otra tipo de OR. ¿Eh? A la de OR también así como... No, pasa que esto se resuelve, el circuito, el diseño del circuito para un multiplexor y un decodificador, además son todos con compuertas SAM. El anterior tiene una sumatoria que suma todo, Sí. porque la realidad es así el circuito. Bueno, después. No, estaba acá. Se suma todas las salidas. Y tienen todas las mismas formas. Dice AND, OR, y tienen la forma de AND todas. O no, hay no sé qué.
No, esto porque son. Esto es lo que debe querer poner, que cada patita tiene. No sé por qué lo pusieron así. No son las entradas previas. Puede ser. Más adelante tiene un. Profe, más adelante tiene un. Sí, sí, después tengo todo lo. Es porque está, sí, porque está todo mezclado, porque en realidad, igual esto es el multiplexor. No sé, esto ni siquiera le presté atención. Pero Lo que fíjense que no. ingresa Es eso. Está bien. es lo que- Es la conexión de los otros circuitos que hacen a la conexión con. Ahora está bien. Más adelante lo muestra. Sí. Esto en realidad es como yo se lo mostré. Sí, por eso está mal. Se termina mareando, es un corte. Un recorte. ¿Se entendió, chicos? ¿Puedo borrar? Sí, porque esta foto está cortada porque la relación que tiene con la parte lógica, con la parte de la resta, con la parte aritmética de la unidad aritmética. ¿No? Ah, entonces, ¿ves? Es eso. Acá está. Fíjate que tenés esta conexión, esta tenés la unidad de control que vimos recién, que es el multiplexor, y acá se conecta con la parte lógica y acá con la parte de los pulados, que es el sumador. Y esta es la parte que hace la resta. Fíjense que se interconecta todo. Por eso está la patita para qué, para traerse la suma, para traerse la parte lógica y para traerse la parte de la resta. Está todo interconectado. Por eso estaba eso en una imagen cortada. Y esto es un halo de un bit. ¿No? Y acá. Tengo mi central. Con el inversor para resolver la resta. Los enables son los circuitos que yo les mostré abajo que posiblemente lo que tengo que hacer son como reseteos de circuito, ¿no? Como que quiero resetearlos. Son los enables, se llaman de eso. Estos son los selectores de operaciones. Y estos son el acarreo, que es el que va conectado al plug de carry para que lo identifique. Acá está el bit de salida. Y esto es una halo de un bit. Quiero, ¿qué hago? Como en toda arquitectura, si quiero representar, hacer las cosas más grandes, las replico. ¿Qué hago? Bueno, todo ya no existe más, yo lo estoy inventado, ¿no? Pero para que vean el inicio y cómo funciona una unidad aritmética lógica de base. Lo replico. Si quiero un halo de 4 bits, replico las 4 cajitas. Mucha información, ¿no? O la llevaron bien. Sí. Yo quería preguntar, hay una entrada en la unidad de entrada que es 15. Sí, esa es la de incremento, porque es el acarreo. En realidad son es el acarreo entrante. Ah, ok. Sí, ves que se va pasando de cajita en cajita. Y después, al fin y al cabo, cuando termino, se termina conectando con el flag de carry para. Este viene de salida. Los enables les dije que era. ¿Se entendió a grandes rasgos? ¿O fui muy rápido? ¿O no fue muy claro? Eso para que se pueda ir maximizando el Claro, circuito, ¿no? tal cual. Hoy por hoy ya no se hace así. Ya hay algo que son muy potentes, pero las bases de la funcionalidad de la algo es así, es esta la base. Obviamente todo fue evolucionando, ¿no? Pero estamos viendo las arquitecturas de las bases. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Buenísimo. Después de último, si tenemos la otra clase que viene, es todo a repaso. Si tienen alguna duda o algo, lo volvemos a ver. Hacemos el simulacro y duda, lo que traigan. Y después les traje un videíto que está bueno. Habla muy rápido la chica. En realidad acá como que no empezaría con incremento, pero en realidad empezaría de cero. ¿De acuerdo? Sí. Claro, empieza en acarreo. Este hace cuenta que no estaría y empieza, si empezás de acá, venís sin acarreo.
¿Está bien? Sí. Lo que yo te subí la unidad de entrada y acá en la región. La renta, básicamente, es una granada. Parece el acento Ese amigo tiene que
Cuatro posibilidades, pero solo una puede. Me distraje. ¿Nos vemos este videito? Está traducido. Está traducido hacia el inglés, pero está bueno. Y la chica habla bastante rápido, pero está bueno. Hi, I'm Carrie Ann, and this is Crash Course Computer Science. For the last episode, we talked about how numbers can be represented in binary, like 00101010 is 42 in decimal. Represented in storing numbers is an important function of a computer, but the real goal is computation, or manipulating numbers in a structured and purposeful way, like adding two numbers together. These operations are handled by a computer's arithmetic logic unit, but most people call it by its street name, the AO. Me colgó todo. Chao. Ya, seguramente tenés deshabilitado. Justamente tenés deshabilitado el. Ahora lo ven. Sí, está. No podía.
This is actually computer science. Last episode, we talked about how numbers can be represented in binary, like 0010 is 42 in decimal. Representing and storing numbers is an important function of a computer. ¿Sabías comer? ¿Acá? Están dando re mal el teclado. Una banda de... Cuando veámoslo así, está... Habla muy rápido, pero está excesivo. Ya va, chicos. How numbers can be represented in binary, like 0010 is 42 in decimal. Representing and storing numbers is an important function of a computer, but the real goal is computation. Está recontra colgada. Hi, I'm Carrie Ann, and this is Crash Course Computer Science. The last episode, we talked about how numbers can be represented in binary, like 0010 is 42 in decimal. Representing and storing numbers is an important function of a computer, but the real goal is computation, or manipulating numbers in a structured and purposeful way, like adding two numbers together. These operations are handled by a computer's arithmetic and logic unit, but most people call it by its street name, the ALU. The ALU is the mathematical brain of a computer. When you understand an ALU's design and function, you'll understand a fundamental part of modern computers. It is the thing that does all of the computation in a computer. So basically, everything uses it. First though, look at this beauty. This is perhaps the most famous ALU ever, the Intel 74181. When it was released in 1970, it was the first complete ALU that fit entirely inside a single chip, which was a huge engineering feat at the time. So today we're going to take those Boolean logic gates we learned about last week to build a simple ALU circuit with much of the same functionality as that 74181. And over the next few episodes, we'll use this to construct a computer from scratch. So it's going to get a little bit complicated, but I think you guys can handle it. An ALU is really two units in one. There's an arithmetic unit and a logic unit. Let's start with the arithmetic unit, which is responsible for handling all numerical operations in a computer, like addition and subtraction. It also does a bunch of other simple things, like add one to a number, which is called an increment operation, but we'll talk about those later. Today, we're going to focus on the pièce de résistance, the crème de la crème of operations that underlines almost everything else a computer does, adding two numbers together. We could build this circuit entirely out of individual transistors, but that would get confusing really fast. So instead, as we talked about in episode 3, we can use a high level of abstraction and build our components out of logic gates. In this case, AND, OR, NOT, and XOR gates. The simplest adding circuit that we can build takes two binary digits and adds them together. So we have two inputs, A and B, and one output, which is the sum of those two digits. Just to clarify, A, B, and the output are all single bits. There are only 4 possible input combinations. The first 3 are 0 plus 0 equals 0, 1 plus 0 equals 1, and 0 plus 1 equals 1. Remember that in binary, 1 is the same as true, and 0 is the same as false.
So this set of inputs exactly matches the Boolean logic of an XOR gate, and we can use it as our 1-bit adder. But the fourth input combination, 1 plus 1, is a special case. 1 plus 1 is 2, obviously, but there's no 2-digit in binary. So as we talked about last episode, the result is 0, and the 1 is carried to the next column. So the sum is really 1, 0 in binary. Now, the output of our XOR gate is partially correct. 1 plus 1 output 0, but we need an extra output wire for that carry bit. The carry bit is only true when the inputs are 1 and 1, because that's the only time when the result is bigger than 1 bit can store. And conveniently, we have a gate for that, an AND gate, which is only true when both inputs are true. So we'll add that to our circuit too. And that's it. This circuit is called a half adder. It's not that complicated, just 2 logic gates. But let's abstract away even this level of detail and encapsulate our newly minted half adder as its own component with 2 inputs, bits A and B, and 2 outputs, the sum and the carry bit. This takes us to another level of abstraction. I feel like I say that a lot. I wonder if this is going to become a thing. Anyway, if you want to add more than 1 plus 1, we're going to need a full adder. That half adder left us with a carry bit as output. That means that when we move on to the next column in a multi-column addition, and every column after that, we're going to have to add 3 bits together, not 2. A full adder is a bit more complicated. It takes 3 bits as inputs, A, B, and C. So the maximum possible input is 1 plus 1 plus 1, which equals 1 carry out 1. So we still only need 2 output wires, sum and carry. We can build a full adder using half adders. To do this, we use a half adder to add A plus B, just like before, but then feed that result and input C into a second half adder. Lastly, we need an OR gate to check if either one of the carry bits was true. That's it, we just made a full adder. Again, we can go up a level of abstraction and wrap up this full adder as its own component. It takes 3 inputs, adds them, and outputs the sum and the carry if there is one. Armed with our new components, we can now build a circuit that takes 2 8-bit numbers, let's call them A and B, and adds them together. Let's start with the very first bit of A and B, which we'll call A0 and B0. At this point, there is no carry bit to deal with because this is our first addition. So we can use our half adder to add those 2 bits together. The output is sum 0. Now we want to add A1 and B1 together. It's possible there was a carry from the previous addition of A0 and B0. So this time we need to use a full adder that also inputs the carry bit. We output this result as sum 1. Then we take any carry from this full adder and run it into the next full adder that handles A2 and B2. And we just keep doing this in a big chain until all 8 bits have been added. Notice how the carry bits ripple forward to each subsequent adder. For this reason, this is called an 8-bit ripple carry adder. Notice how our last full adder has a carry out. If there is a carry into the 9th bit, it means the sum of the 2 numbers is too large to fit into 8 bits. This is called an overflow. In general, an overflow occurs when the result of an addition is too large to be represented by the number of bits you are using. This can usually cause errors and unexpected behavior. Famously, the original Pac-Man arcade game used 8 bits to keep track of what level you were on. This meant that if you made it past level 255, the largest number storable in 8 bits, to level 256, the ALU overflowed. This caused a bunch of errors and glitches, making the level unbeatable. The bug became a rite of passage for the greatest Pac-Man players. So if we want to avoid overflows, we can extend our circuit with more full adders, allowing us to add 16 or 32-bit numbers. This makes overflows less likely to happen, but at the expense of more gates. An additional downside is that it takes a little bit of time for each of the carries to ripple forward. Admittedly, not very much time. Electrons move pretty fast, so we're talking about billionths of a second. That's enough to make a difference in today's fast computers. For this reason, modern computers use a slightly different adding circuit called a carry look-ahead adder, which is faster, but ultimately does exactly the same thing. Adds binary numbers. The ALU's arithmetic unit also has circuits for other math operations, and in general, these 8 operations are always supported. And like our adder, these other operations are built from individual logic gates. Interestingly, you may have noticed that there are no multiply and divide operations. That's because simple ALUs don't have a circuit for this, and instead just perform a series of additions. Let's say you want to multiply 12 by 5. That's the same thing as adding 12 to itself 5 times. So it would take 5 passes through the ALU to do this one multiplication. And this is how many simple processors, like those in your thermostat, TV remote, and microwave, do multiplication. It's slow, but it gets the job done. However, fancier processors, like those in your laptop or smartphone, have arithmetic units with dedicated circuits for multiplication. And as you might expect, the circuit is more complicated than addition. There's no magic, it just takes a lot more logic gates.
which is why less expensive processors don't have this feature. Okay, let's move on to the other half of the ALU, the logic unit. Instead of arithmetic operations, the logic unit performs, well, logical operations, like and, or, and not, which we talked about previously. It also performs simple numerical tests, like checking if a number is negative. For example, here's a circuit that tests if the output of the ALU is 0. It does this using a bunch of OR gates to see if any of the bits are 1. Even if one single bit is 1, we know the number can't be 0. And then we use a final NOT gate to flip this input. So the output is 1 only if the input number is 0. So that's a high-level overview of what makes up an ALU. We even built several of the main components from scratch, like our ripple header. As you saw, it's just a big bunch of logic gates connected in clever ways, which brings us back to that ALU you admired so much at the beginning of the episode, the Intel 74181. Unlike the 8-bit ALU we made today, the 74181 could only handle 4-bit inputs, which means you built an ALU that's like twice as good as that super famous one with your mind. Well, sort of. We didn't build the whole thing, but you get the idea. The 74181 used about 70 logic gates, and it couldn't multiply or divide, but it was a huge step forward in miniaturization, opening the doors to more capable and less expensive computers. This 4-bit ALU circuit is already a lot to take in, but our 8-bit ALU would require hundreds of logic gates to fully build, and engineers didn't want to see all that complexity when using an ALU. So they came up with a special symbol to wrap it all up, which looks like a big V. Just another level of abstraction. Our 8-bit ALU has 2 inputs, A and B, each with 8 bits. We also need a way to specify what operation the ALU should perform. For example, addition or subtraction. For that, we use a 4-bit operation code. We'll talk more about this in a later episode, but in brief, 1000 might be the command to add, while 1100 is the command to subtract. Basically, the operation code tells the ALU what operation to perform, and the result of that operation on inputs A and B is an 8-bit output. ALUs also output a series of flags, which are 1-bit outputs for particular states and statuses. For example, if we subtract 2 numbers and the result is 0, our 0 testing circuit, the one we made earlier, sets the 0 flag to true. This is useful if we're trying to determine if 2 numbers are equal. If we wanted to test if A was less than B, we can use the ALU to calculate A subtract B and look to see if the negative flag was set to true. If it was, we know that A was smaller than B. And finally, there's also a wire attached to the carryout on the adder we built. So if there is an overflow, we'll know about it. This is called the overflow flag. Fancier ALUs will have more flags, but these 3 flags are universal and frequently used. In fact, we'll be using them soon in a future episode. So now you know how your computer does all of its basic mathematical operations digitally with no gears or levers required. We're going to use this ALU when we construct our CPU 2 episodes from now. But before that, our computer is going to need some memory. We'll talk about that next week. Crash Course Computer Science is produced in association with PBS Digital Studios. At their channel, you can check out a playlist of shows like PBS Idea Channel, Physics Girl, and It's Okay to Be Smart. This episode was filmed at the channel. Te arruina la cabeza, pero... Se fijaron, es un poco el repaso de todo lo que venimos viendo de la materia hasta ahora, ¿no? Medio rápido, después hay que verlo un poquito más lento, pero me pareció que estaba bueno el video. Como que hablé un poco de todo, de FLAC, de todo lo que vimos hoy, de todo. Así que bueno, no, me pareció que era interesante que lo vean. Creo que yo se lo subí en PDF y no van a poder linkearlo. Después se los paso, si no la buscan, chicas, se los paso por Teams. Nada, chicos, tomo lista y los libero. ¿Saben? Voy a empezar por abajo porque me van a matar. ¿Ceballos vino? Chicos, tomo lista, así lo libero. Empiezo al revés porque me van a matar. Ceballos. Vino. Miguel, Cantón, Gaspar. Victoria Moreno Lorenzo. Verdún Elías.
Anotado. ¿Verdad? Vera estaba. Ure Franco. Bruno Valentín. ¿Vino él? Sánchez estaba. ¿Está ahí? ¿Está anotado Sánchez? No. ¿Sánchez no vino? ¿Sánchez Bandos? Casi vino o no vino. Soler estaba. Soler. Sí, Boris se fue, estaba ahí. Gino, Giovanni. Senini. Sí, Boris estaba. Santiago Chipul. Santiago Chipelut. ¿Está ahí o no? Sarabia Moreira. Sánchez Luis no vino, ¿no? Chao, buen fin de. Samaniego estaba. Rodríguez Matías. Rivero estaba. Portillo está, ¿no? Portillo Caballero. Pineda no vino. Pérez Eugenio. Juan Mariano. Pai Matías. Paredes estaba. Osman Gonzalo. Osman Gonzalo. Ortiz Néstor. Chau. Olobardi Juan Ignacio. Dauton Tomás estaba. Milani Lucas. Lucy Franco estaba. Lou Sebastián. Chao, buen fin de. Lou Sebastián no vino. López Villa estaba por ahí. López Cernes Joaquín. Loca Valentín. Davinia estaba. Daniel estaba. No, fin de. Dice Paco. Crené estaba. Costen estaba. Herrera Manuel. Celeste estaba. González Alonso estaba. Girardi estaba. Garrido. Valentina estaba. Fernández Orozco. Fernández Orozco está. Sí, se automático. Cualquier cosa avisame la clase. Espíndola, Lautaro. Torrego Valentino. Merla Alexander estaba. Agostino Franco. Agostino Franco. Cruz y Luciano. Cruz y Luciano. Chao, buen fin de felices papas, chicos. Se salvan de mí en la clase que viene. Conti Pablo. Cardoso, Génesis, Estado. Cantero. Sí, estoy. Museto Damián. Museto Damián no vino. Perea. Berengue estaba. Félix después. Barbieri, Facundo. Para las dos. Berengue dijo, ¿no? Sí, sí. Arnaudo, Facundo. Arnaudo.
Alberto Daniel León González. Sí, No, te puse González Alonso. no, marcado. Son el grupo de las pisteras. Chao, chicos, buen fin de semana y buen feriado. Felices Pascuas. Gracias.